Hace poco hice un video sobre los reinos superiores en la rueda de la existencia o la rueda del samsara. En esta entrega de Los sabores del sufrimiento, veremos más a detalle cómo funciona el reino de los dioses y por qué sufren tanto si tienen tanto poder sobrenatural. Es cierto que los dioses del Kama Dhatu o el reino de los deseos tienen más descanso y son libres de muchas limitaciones que afligen a otros seres en otros reinos de la rueda del samsara. Y sí, viven vidas más largas, mucho más largas, y tienen más placeres estéticos. Pero esos placeres se les llama placeres desvirtuados o placeres oscuros, ya que sus placeres surgen desde una confusión sobre la naturaleza de la existencia, condicionada por la ignorancia del dualismo. Eso es creer que existe un yo y que existe un otro y que estos son separados. La felicidad de los dioses solo es felicidad en contraste a los reinos inferiores, pero no es duradera y no es permanente. Y de hecho es una trampa. Be careful, it's a trap. En términos de meditación budista, como nosotros somos capaces de renacer en el reino de los dioses a nivel mental, aún estando en un cuerpo humano, es importante saber cómo sufren, pues nuestro propio ego tiende a imitar el extremo del eternalismo que sufren los dioses. Y debemos conocer las maneras en que nuestro ego se aferra para así poder prevenir o desmantelar los extremos de nuestro ego. Nagarjuna lo describe así en la carta a un amigo. En los reinos superiores, el sufrimiento del cambio que experimentan los dioses es mayor al sufrimiento de los infiernos. Reflejando sobre esto, los seres humanos con virtud no deberían jamás desear renacer en estos reinos celestiales. Habíamos mencionado en otro video que hay 3 tipos de sufrimiento. En los reinos inferiores solo se experimenta el primer tipo de sufrimiento, que es el sufrimiento del dolor o el sufrimiento del sufrimiento. O sea, el sufrimiento crudo, que algo te duele y sufres, ya sea por hambre, por sed, por miedo a que te coman, por temperaturas extremas o porque te torturan. Los dioses sufren porque también son mortales, aunque vivan eones enteros o millones de años. También se enfrentan a la muerte y a un fin. Y cuando esto sucede, dice el Abhidharma o la metafísica budista, que un segundo del sufrimiento de los dioses que están a punto de morir es peor que la condena entera del infierno más profundo. Nagarjuna lo describe así: a la hora de morir, el color de su cuerpo se torna feo. Un dios ya no le gusta su trono dorado. Sus guirnaldas de flores que lo rodean comienzan a marchitarse, a pudrirse, y los olores feos se le pegan a la ropa. El sudor de su cuerpo aparece donde antes no había nada. Los afligen las señales de que van a morir, la vejez, la debilidad y la enfermedad. Aunque estas señales no son tan severas para un ser humano como nosotros, para un dios es una señal de grave alarma, porque sus amigos y asociados se comienzan a alejar de ellos. Ya solo les arrojan flores desde una distancia, ya no se acercan a ellos. Es un shock para un dios encontrar que su cuerpo, normalmente reluciente, de pronto pierde su esplendor. Ya no es capaz de sentarse en un trono en medio de la asamblea de los dioses y las flores a su alrededor se marchitan y se pudren. Un dios normalmente es descrito con estas cualidades. Su cuerpo tiene un gran lustre, es tan radiante que lo puedes percibir a 8 millas de distancia, pero cuando se aproxima su muerte, el color de su cuerpo se torna feo. Y así como antes lo honraban sus amigos y sus familiares con flores, ahora le arrojan las flores desde la distancia y se encuentra aislado de la asamblea celestial. Como decimos en México, le hacen el fuchi. Cuando esto sucede, el dios sabe que se aproxima su tiempo de morir. Empieza por primera vez a echar un vistazo a los reinos inferiores y empieza a pensar en dónde va a renacer, dándose cuenta que lleva toda su vida disfrutando de objetos sensuales y de placeres estéticos, y que estuvo indulgiendo en puros apegos descuidados. No ha acumulado en todo este tiempo ni un trocito de buen mérito que le vaya a ayudar a tener un buen renacer, que ni siquiera tiene tantito mérito como para poder sostener el buen renacer que disfruta presentemente. Entonces ese dios ve claramente que renacerá en los infiernos. Y eso lo aflige más que cualquier sufrimiento que se puede encontrar en cualquiera de los otros reinos del samsara. Se dice que el dios actúa como un pez
que se encuentra arrojado en la arena caliente y seca. El conocimiento de su sufrimiento futuro que lo espera lo arroja a tal agitación porque sabe que no puede evitar su renacer en el infierno. La muerte de un dios es diferente a la de un ser humano porque el cuerpo de un dios es más sutil y más mental. Entonces, ellos se vuelven más tenues, como un arco iris que va desapareciendo. Pero, dados sus poderes avanzados y sobrenaturales mentales, cuando los dioses empiezan a desvanecer del reino celestial, sufren tal estremecedoramente. El Sutra de las Estaciones del Mindfulness lo dice así: caen los dioses lamentándose, diciendo: ¡ay de mí! ¡Ay carrozas y hortalizas! ¡Ay lagos y ríos! ¡Ay dioses del reino de la conciencia! Y ese mismo sutra nos dice que todo el dolor físico experimentado por los seres del infierno más profundo no se compara a un 16avo de la angustia mental que experimenta un dios al acercarse a su muerte. Ahora, ese son nada más los dioses del reino de los placeres, porque los dioses se encuentran en varios reinos celestiales, pero estos reinos celestiales se subdividen básicamente en tres: en los reinos del deseo, que son los que vimos ahorita, en el reino de la forma y el reino sin forma. La muerte que describí ahorita es la de los dioses del reino del deseo. Los devas, que están en el reino de la forma y el reino sin forma, no renacen a un reino celestial de placeres estéticos, sino que ellos renacen en un reino meditativo, caracterizado por la ausencia del dolor físico y la ausencia del dolor mental. Entonces, cuando su absorción meditativa comienza a desvanecer, se empiezan a manifestar ellos en reinos más burdos, en los reinos inferiores, y empiezan a pensar que toda la promesa de liberación siempre fue una mentira, y todo el mérito que han acumulado y su estabilidad mental se agota con unas dudas enormes. Nagarjuna dice que al agotarse su mérito y su virtud, renacen en los reinos de los animales, de los fantasmas y en los infiernos. Y la razón, según el Abhidharma, o la causa que los hace renacer en reinos inferiores, es la duda, porque tanto tiempo vivieron con una paz falsa, disfrutando de los sutiles placeres de los estados meditativos de la absorción, que al ver apariciones mundanas, se dan cuenta que nunca realmente habían escapado del samsara, que siempre estuvieron atrapados en el samsara, solo que en un reino sutil, y se dan cuenta que nunca alcanzaron la liberación, que fue su orgullo o su desesperación que los hizo creer que su absorción meditativa era la liberación. O sea, sufrían de su propia arrogancia. Por eso es tan peligrosa la arrogancia, creer que nunca estás equivocado, creer que ya lograste el éxito. Porque recordemos que la liberación total incluye una compasión por todos los seres del samsara, que la realización de la sabiduría de la vacuidad y la interdependencia es inseparable a la gran compasión, al Mahakaruna de todos los seres del samsara. Entonces, lo que estos dioses sienten es que han sido engañados, dudan que existe tal cosa como la liberación. Y esta es una advertencia budista de practicar la meditación mientras nos aferramos a una vista equivocada o a una idea equivocada de lo que implica o significa la liberación. Que la liberación no es lo que tú quieres que sea. Todo esto se puede interpretar de manera literal, como también se puede interpretar de manera figurativa. No sé si han visto uno de los tantos programas de televisión que se tratan de alguna familia rica y pudiente con mucho dinero que de pronto pierde todo su dinero. Series como Arrested Development o como Schitt's Creek, o la película esta de Woody Allen, de Blue Jasmine, donde nos da mucha lástima cómo sufre un rico que pierde todo su dinero. Sufre más un rico que pierde su fortuna que un pobre que ha sido pobre toda su vida. A ver, dile tú a un rico que ahora ya no puede tener chofer y jet privado, pero que ahora tiene que andar en transporte público. Ese es el sufrimiento al que se refiere el reino de los dioses, o un dios que se le acaba su tiempo en el reino de los dioses. O pensemos en un bodybuilder que su vida entera se enorgullecía de su cuerpo escultórico perfecto y que de pronto cae a la vejez y tiene alguna enfermedad que lo hace permanecer en cama, y ya toda señal de su belleza anterior ha abandonado su cuerpo. El otro día mi mamá y yo estábamos comiendo y a la distancia vio mi mamá a una conocida de su pasado y me dijo mi mamá: esa señora solía tener un cuerpazo. Ella era un avión. Era la mujer más guapa cuando era joven. Y mírala ahora, 50 años después,
jamás sabría uno que ella lucía un cuerpo escultórico cuando era joven. Pienso también en los embusteros del Wall Street que de pronto se encuentran en la cárcel, sirviendo una condena perpetua, como Bernie Madoff, que fue de comer caviar en sus yates a de pronto desear una lata de atún estando dentro de la cárcel. Esa es la muerte de un dios reflejada en el reino humano. Es una humillación total, aunque todos sufrimos de nuestro orgullo a una escala más individual. Otro ejemplo podría ser una celebridad que antes era muy famosa. Pensemos en Madonna o en Renée Zellweger, que en su momento ganó un Oscar, que de pronto aparecen a cámaras años después y están llenos de cirugía plástica, desesperados a recuperar una onza de la fama y de la belleza que solían tener. Luego esos famosos sueñan con tener vidas humanas ordinarias y te dicen: preferiría yo ser una persona anónima y ordinaria a tener toda la fama que ha alcanzado. Y luego descubrimos que esos niveles de fama tienen un costo, o que esa fama es a costa de otros seres que están sufriendo. Es por eso que esos seres celestiales están acumulando mal karma al renacer en un reino tan elevado, porque muy pocos de ellos además se preocupan de los seres que están sufriendo en los reinos inferiores. Es muy fácil ser seducido por los placeres y por la comodidad de los reinos celestiales. Todos recordamos a Britney Spears o a Lindsay Lohan, que para ellas renacer en el reino de los dioses humanos no fue el glamour que todos nosotros creíamos. O ahorita las recientes controversias de Justin Bieber, que para llegar a ese nivel tuvo que pagar un costo bastante elevado. Y perder ese orgullo, esa humillación, es el sufrimiento que nos apunta a la muerte de un dios del reino del deseo o del reino de los placeres. Y el sufrimiento de un dios de los reinos de la forma y de los reinos sin forma nos indica al orgullo o a la ceguera o a la arrogancia que siente algún practicante espiritual, algún yogi que de pronto se aferró a sus nociones de la liberación y cree que ya alcanzó la liberación y se cree iluminado, cuando realmente solo está viviendo en la ignorancia, en la negación, en ser indiferente, en ser evitativo, y confunde su indiferencia con la ecuanimidad, con la gran ecuanimidad. Tengo un amigo muy cercano que quedó muy mal psiquiátricamente por haberse aferrado a filosofías incorrectas, por querer convencerse a sí mismo que él ya había alcanzado la iluminación, pero sin la tutela de un maestro, sin una comunidad, sin un sangha que pudiera decirle: oye vato, lo tuyo es arrogancia, estás completamente separado del mundo, estás separado del sufrimiento y estás en negación de tu propio sufrimiento, estás indiferente. Eso no es liberación, esa es una indiferencia y es impertinente, porque en algún momento la realidad te va a alcanzar. Esa persona en algún momento se da cuenta que no es un Buda, sino que solo es una persona ignorante y arrogante, y que su sufrimiento le causó un quiebre psicológico enorme. Y entonces su sufrimiento, su caída, es también creer que las enseñanzas de la liberación siempre fueron una mentira. Entonces esa persona en el futuro jamás va a perseguir las enseñanzas de la liberación porque cree que le mintieron. Entonces esta enseñanza de los dioses y de la muerte de los dioses también sirve como una advertencia en contra de aferrarnos a estados placenteros meditativos, a estados placenteros espirituales. Esta enseñanza va en contra de aferrarnos a creer que ya alcanzamos la liberación y la iluminación, cuando aún hay muchos otros seres atorados en la rueda del samsara sufriendo. Entre más estudio el budismo, más entiendo la sabiduría del voto bodhisattva, donde juramos no liberarnos hasta que todos los seres no sean libres. Al igual que deberíamos estar constantemente dedicándole nuestro mérito espiritual. Cualquier pequeño mérito espiritual que logremos acumular, lo debemos dedicar constantemente a la liberación de todos los seres. Por eso también el rezo del refugio dice: pueda yo alcanzar la liberación por el bien de todos los seres. Nuestra liberación no es para nosotros, es para poder ayudar a todos los seres. ¿Qué aspiración más noble y qué aspiración menos egoísta podríamos tener? Que nuestra liberación no es para nosotros, sino que es para todos. Eso previene que nuestro deseo de alcanzar la liberación pueda ser algo egoísta, porque no es para nosotros que nos queremos liberar, es para liberar a todos. A ver, ¿ustedes conocen a gente que sufre como los dioses sufren al morir? ¿O han sufrido ustedes este tipo de orgullo y humillación? Compártenlo en los comentarios, por favor, ya que en este canal de cierta manera hemos creado una comunidad, un sangha. Ahora,
Así va la reflexión formal de contemplar el sufrimiento de los reinos celestiales. Estamos muy confundidos al pensar que los reinos superiores contienen felicidad. Al no examinar esos reinos, podríamos engañarnos de esta manera. Y es por esa razón, por engañarnos a nosotros mismos sobre la estimación de los reinos superiores, de que posiblemente podríamos renacer ahí, siendo ese el objeto de nuestras esperanzas y el objeto de nuestros rezos. Comúnmente rezamos renacer entre los humanos o entre los dioses, pero si examinamos esos reinos, encontramos que esos reinos son decepcionantes y engañosos por naturaleza. Parece que sostienen una felicidad duradera y permanente, pero los descubrimos que son insubstanciales, fugaces, careciendo de una naturaleza inherente. Aún así nos aferramos a los breves vistazos de la felicidad y dedicamos nuestros pensamientos y nuestras energías a lograr más de esos breves vistazos. Aún nuestros esfuerzos religiosos los dedicamos a obtener la felicidad de los reinos superiores. Cuando consideramos lo que suceden hasta los dioses más altos de esos reinos, ya sean Brahma o Indra o un monarca universal, vemos que cada uno de ellos, sin excepción, son por su naturaleza destinados a perder toda su buena fortuna y su exaltación. Y aquí entre los humanos creemos que los reyes son afortunados y que los reyes son majestuosos y dotados con gran fama y gran poder. Pero ellos también van a sufrir de la vejez, de la enfermedad y de la muerte. Y van a tener que rendir todas sus fortunas, al igual que el pordiosero más humilde. Cuando miramos honestamente las apariencias de los reinos superiores en la rueda de la existencia, parecen islas de demonios que, aunque parezcan atractivas, solo llevan a la seducción y a la destrucción de aquellos que entran y se aferran a esos reinos. Así como los pájaros que buscan escapar un bosque incendiado, o así como los cisnes evitan aterrizar en un lago congelado para que no se queden atrapados en él, debemos diligentemente llegar a la decisión sobre la rueda del samsara, de que sin importar en dónde nacemos dentro de esta rueda, solo nos va a llevar a sufrir más. Ahora, no importa qué suceda, debo practicar las enseñanzas del Buda, que son las únicas enseñanzas que me llevarán a la liberación de la rueda de la existencia, y debo sobrellevar las prácticas e instrucciones de la meditación budista, que proporcionan una guía excelente y sin equivocación para la liberación total y completa. Siendo este un texto budista, obviamente va a valorar al budismo sobre y por encima de cualquier otra cosa, pero si seguimos el camino budista, el mismo budismo en algún momento nos va a pedir o requerir eventualmente también soltar el budismo en sí, dado que nos puede cultivar mucho orgullo y mucha arrogancia considerar algún sistema como supremo sobre los demás. Esta reflexión me hace pensar también en por qué Brahma llegó a rogarle al Buda que también fuera a enseñarle a los dioses. Y esta súplica también me hace pensar en por qué se dice que la rueda del sufrimiento es inescapable. Aunque claro que el camino budista es para poder escapar esta rueda inescapable. Pero es que si hasta los dioses sufren de un engaño mayor y se pueden quedar atorados, esto debe venir como una advertencia. Y para poder apreciar la buena fortuna que tenemos de nacer humanos, de tener ni demasiado sufrimiento ni tan poquito como para poder interesarnos en el camino espiritual. Porque esta enseñanza es una advertencia que si no sufres para nada o evitas el sufrimiento, no va a nacer en ti la compasión por los demás seres. Y entonces va a estar la liberación verdadera muy lejos y muy inaccesible para ti. Pronto haré un video más detallado del reino de los titanes y del reino humano. Y si les gustó mi contenido, espero me haya ganado tu suscripción, o por lo menos que me haya ganado yo un like, que le ayude a mi canal a llegarle a más personas. Y que a través de nuestra práctica espiritual, que todos los seres sean libres del sufrimiento.